Buenas noches, machitos. Traemos hoy, este es un temporada de festividades en México, de independencia, bueno, todo este tema, y está en furor AMLO, ¿no? Porque ya su despedida, ya es lo último que ejerce para su país, para el gobierno. Así que hoy vamos a ver un video muy interesante que se llama AMLO, héroe o villano. ¿Qué? Análisis de su presidencia, parceritos. Así que si te gusta todo este tema, quédate en este video porque vamos a hacer este gran análisis. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. El sexto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador marca el cierre de un sexenio lleno de promesas de transformación para México. A lo largo de su discurso, el presidente ha presentado una lista de logros que, según él, han cambiado el rumbo del país. Pero, ¿qué tan fieles a la realidad son estas afirmaciones? En este video, analizaremos en profundidad cada uno de los puntos clave del informe, contrastando los resultados que AMLO ha destacado con datos y hechos que muestran una perspectiva más completa y equilibrada. ¿Qué tanto han mejorado realmente la economía, la seguridad y el bienestar social en México? ¿Cuáles son los verdaderos desafíos que quedan por enfrentar? Acompáñame mientras desglosamos las verdades y las posibles exageraciones del último informe de gobierno de López Obrador. Reducción de la pobreza y desigualdad. Uno de los logros más celebrados por AMLO en su sexto informe de gobierno es la supuesta reducción significativa de la pobreza en México. El presidente asegura que, durante su administración, millones de personas han salido de la pobreza gracias a los programas sociales implementados, como las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes y los apoyos directos a las comunidades más vulnerables. Es innegable que estos programas han tenido un impacto tangible en la vida de muchos mexicanos. La ampliación de la red de seguridad social ha permitido que sectores históricamente marginados tengan acceso a beneficios que antes les eran inaccesibles. Además, el incremento del salario mínimo en más del 100% durante su administración es un logro importante, que ha mejorado el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos y ha contribuido a reducir la desigualdad en algunas áreas. Sin embargo, es crucial analizar si estos logros son sostenibles a largo plazo. La economía mexicana sigue enfrentando desafíos estructurales que limitan la creación de empleo formal y bien remunerado. Además, la persistente dominancia de la economía informal plantea interrogantes sobre la inclusión financiera y laboral de gran parte de la población. Si bien las cifras son alentadoras, debemos considerar estos factores al evaluar el verdadero impacto de las políticas sociales del gobierno. Crecimiento económico y el superpeso. La estabilidad económica ha sido un tema central en el discurso de AMLO, especialmente la fortaleza del peso mexicano, conocido popularmente como el superpeso. Durante su administración, López Obrador logró lo que ningún otro presidente mexicano había conseguido en décadas: evitar la devaluación del peso frente al dólar. El peso mexicano ha mostrado una estabilidad sorprendente, lo que ha llevado a muchos analistas a hablar del superpeso. Esta fortaleza no solo ha protegido el poder adquisitivo de los mexicanos, sino que también ha mantenido bajo control la inflación, beneficiando a los consumidores y estabilizando los precios de bienes importados. Este logro es particularmente impresionante en un contexto global marcado por la pandemia y la incertidumbre económica. Sin embargo, aunque el superpeso es un logro significativo, el crecimiento económico general del país ha sido modesto. Las tasas de crecimiento promedio han sido inferiores al 2% anual, y la recuperación tras la pandemia ha sido desigual, afectando particularmente a sectores como el turismo y las pequeñas y medianas empresas. Aunque la estabilidad del peso es un punto fuerte, los desafíos en la generación de empleo formal y en la creación de oportunidades económicas siguen siendo preocupantes. Inversión en infraestructura. La infraestructura ha sido uno de los pilares fundamentales del sexenio de López Obrador, con proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y el Tren del Istmo. Estos proyectos han sido presentados como motores de desarrollo regional y nacional, destinados a mejorar la conectividad, la autosuficiencia energética y revitalizar la economía. El Tren Maya es uno de los proyectos más ambiciosos, diseñado para conectar los estados del sureste mexicano, una región históricamente marginada. Sin embargo, este proyecto ha enfrentado críticas significativas por su impacto ambiental y social. La deforestación, la afectación a comunidades indígenas y los crecientes costos han generado controversia. A pesar de estos desafíos, si se gestiona de manera sostenible y se abordan adecuadamente las preocupaciones ambientales, el Tren Maya tiene el potencial de transformar la economía de la región. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue inaugurado en 2022, con el objetivo de descongestionar el tráfico aéreo de la Ciudad de México. Sin embargo, aunque su construcción fue rápida y relativamente económica,
el aeropuerto ha enfrentado desafíos en términos de conectividad y volumen de tráfico aéreo. Su viabilidad a largo plazo dependerá de la capacidad del gobierno para mejorar la infraestructura de acceso y atraer volver más vuelos cuando vayamos a pasajeros. México. La refinería Tenemos Dos que Bocas volver. es parte de la estrategia de AMLO para lograr la autosuficiencia energética de México. Este proyecto busca reducir la dependencia de las importaciones de combustibles, fortaleciendo a Pemex y asegurando un suministro constante de energía. Sin embargo, el proyecto ha superado considerablemente su presupuesto inicial y ha enfrentado retrasos. En un mundo que avanza hacia las energías renovables, la inversión en una nueva refinería ha sido criticada por algunos expertos como una apuesta arriesgada. Por otro lado, el Tren del Istmo es un proyecto diseñado para revitalizar el corredor interoceánico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, facilitando el comercio entre el Atlántico y el Pacífico. Este proyecto tiene el potencial de convertir a México en un centro logístico global, atrayendo inversión y generando empleo en la región. Sin embargo, su éxito dependerá de una adecuada integración con las cadenas logísticas internacionales y de garantizar que los beneficios lleguen a las comunidades locales. Reformas constitucionales y reforma al Poder Judicial. Durante su sexenio, López Obrador impulsó una serie de reformas constitucionales que, según él, buscan devolverle a la Constitución el carácter revolucionario y popular que tuvo en su origen. Entre las más destacadas están las reformas orientadas a frenar las políticas neoliberales que, según el presidente, habían dominado México en los últimos 30 años, favoreciendo a una minoría privilegiada a expensas del bienestar de la mayoría. Estas reformas incluyen cambios en la política energética, que buscan recuperar la soberanía energética del país mediante la revitalización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. López Obrador ha defendido con firmeza estas reformas, argumentando que son necesarias para garantizar que los recursos naturales de México beneficien a todos los mexicanos, y no solo a las grandes corporaciones. Aunque estas reformas han sido presentadas como un retorno a la justicia social, han generado controversia tanto a nivel nacional como internacional. La reforma energética en particular ha sido criticada por desalentar la inversión privada en energías renovables y por no alinearse con las tendencias globales hacia la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, desde una perspectiva positiva, es cierto que estas reformas han buscado proteger la propiedad nacional de los recursos energéticos y fortalecer las empresas públicas en un sector estratégico para el desarrollo del país. En cuanto a la reforma al Poder Judicial, AMLO ha propuesto cambios que buscan democratizar la elección de jueces y magistrados, argumentando que es necesario combatir la corrupción y los vínculos entre el Poder Judicial y las élites económicas. Esta propuesta ha sido muy controvertida, ya que se ha interpretado como un intento de politizar la justicia y de reducir la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, desde el punto de vista del presidente, esta reforma es fundamental para garantizar que la justicia sea verdaderamente imparcial y esté al servicio del pueblo. Crítica al neoliberalismo. A lo largo de su mandato, López Obrador ha sido un crítico constante del modelo neoliberal que, según él, ha dominado México desde la década de 1980. En su sexto informe de gobierno, Obrador reiteró su postura, argumentando que el neoliberalismo ha sido responsable de la creciente desigualdad, la corrupción y el debilitamiento del Estado mexicano. El presidente ha defendido su enfoque de gobierno, denominado humanismo mexicano, como una alternativa al neoliberalismo, priorizando el bienestar social sobre el crecimiento económico a toda costa. Este enfoque ha sido bien recibido por amplios sectores de la población, especialmente por aquellos que han sido históricamente marginados. Sin embargo, también ha generado críticas por parte de quienes consideran que el combate al neoliberalismo ha venido acompañado de una retórica que divide al país y que podría alejar a México de las dinámicas económicas globales. A pesar de las críticas, es innegable que la administración de Andrés Manuel ha logrado reorientar el gasto público hacia programas sociales y de infraestructura que buscan reducir la desigualdad. Su crítica al neoliberalismo, aunque polémica, ha servido para abrir un debate necesario sobre las prioridades de desarrollo en México y sobre cómo se puede construir un país más justo y equitativo. Autonomía energética. Uno de los principales objetivos de AMLO ha sido recuperar la autonomía energética de México. A través de su política energética, el presidente ha buscado reducir la dependencia del país de las importaciones de combustibles y fortalecer a Pemex y a la CFE, la construcción de la refinería Dos Bocas, la modernización de las refinerías existentes y la compra de la refinería Deer Park en Texas son parte de esta estrategia. Estas acciones han sido presentadas como pasos necesarios para garantizar la soberanía energética de México, asegurando que el país pueda producir sus propios combustibles y reducir su vulnerabilidad ante fluctuaciones en los mercados internacionales. Sin embargo, esta apuesta por la autosuficiencia energética ha sido criticada por algunos expertos,
que argumentan que México debería estar invirtiendo más en energías renovables en lugar de en la expansión de su capacidad de refinación de petróleo. No obstante, desde una perspectiva positiva, la estrategia de AMLO ha logrado que México sea menos dependiente de las importaciones de combustibles, lo que puede ser visto como un logro significativo en términos de soberanía económica. Manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia de COVID-19 ha sido uno de los mayores desafíos para el gobierno de López Obrador. Si bien la respuesta inicial fue criticada por su lentitud y falta de coordinación, el gobierno de México logró asegurar una amplia disponibilidad de vacunas y llevar a cabo una campaña de vacunación que ha sido exitosa en términos de cobertura. No obstante, México registró una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo, lo que ha generado críticas sobre la preparación del sistema de salud para enfrentar la crisis. Además, que también la es un país implementación muy del grande. INSABI, que reemplazó al Seguro Popular, ha enfrentado serios desafíos, dejando a muchas personas sin acceso adecuado a servicios de salud en un momento crítico. A pesar de estos desafíos, es justo reconocer que el gobierno de López Obrador logró movilizar recursos significativos para enfrentar la pandemia, y que, a pesar de las críticas, México ha alcanzado un nivel de vacunación que ha permitido la reapertura económica y la recuperación de muchas actividades. Sin embargo, la pandemia también ha puesto en evidencia la necesidad de una reforma profunda en el sistema de salud mexicano para hacerlo más resiliente y eficaz en futuras crisis. Seguridad pública y violencia. La seguridad pública ha sido uno de los mayores retos para la administración de López Obrador y uno de los temas más polémicos en su sexenio. La creación de la Guardia Nacional fue una de las respuestas más destacadas del presidente ante la creciente violencia y el crimen organizado que asolan al país. La Guardia Nacional fue concebida como una fuerza de seguridad que unificaría los esfuerzos del gobierno para combatir la delincuencia, pero su implementación ha sido compleja y ha generado resultados mixtos. A pesar de que ha mejorado la presencia de fuerzas de seguridad en áreas conflictivas, los índices de violencia en México siguen siendo alarmantemente altos. El país continúa enfrentando situaciones de inseguridad extrema, con masacres y zonas controladas por el crimen organizado. Aunque algunos delitos han mostrado una disminución, la percepción general es que la inseguridad sigue siendo uno de los problemas más graves de México. La militarización de la seguridad pública ha sido objeto de un intenso debate. Si bien la intención es fortalecer la lucha contra el crimen organizado, muchos críticos argumentan que esta estrategia no ha logrado reducir significativamente la violencia y que, en algunos casos, ha exacerbado la situación. Además, la alta tasa de impunidad persiste, con un sistema judicial que enfrenta sobrecarga, corrupción y falta de recursos, lo que dificulta la procuración de justicia y la seguridad en el país. Otro tema preocupante es la protección a periodistas y activistas en México, que sigue siendo uno de los países más peligrosos para estos grupos. A pesar de las promesas del gobierno, los casos de agresiones y asesinatos continúan, y la protección efectiva de estas personas sigue siendo una tarea pendiente y urgente. Conclusión. En resumen, el sexto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta una administración con logros significativos en áreas como la reducción de la pobreza, el incremento del salario mínimo, la estabilidad del superpeso y la implementación de proyectos de infraestructura ambiciosos. Estos esfuerzos han tenido impactos positivos en la vida de muchos mexicanos y reflejan un compromiso con la transformación social y económica del país. Sin embargo, también es esencial reconocer los desafíos persistentes y las áreas donde los resultados no han sido los esperados. La salud pública, la seguridad y la lucha contra la corrupción enfrentan obstáculos considerables que requieren soluciones integrales y de largo plazo. La efectividad y sostenibilidad de las políticas implementadas dependerán de la capacidad del gobierno para adaptarse, corregir errores y fortalecer las instituciones. En conclusión, el sexenio de Obrador ha sido un periodo de cambios profundos y esfuerzos por abordar problemas históricos de México. Como ciudadanos, es nuestro deber seguir participando activamente, evaluando críticamente y contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Bueno, mi racita, la verdad, un video bastante interesante. Muestra todos los logros que sí en realidad son evidentes. No hay que investigar mucho, la verdad, para darse cuenta de que el gobierno cumplió bastante lo que prometió. Siempre el talón de Aquiles va a ser el tema de la seguridad. O sea, llevamos ya acá en Latinoamérica 2 años reaccionando a estos videos del gobierno, de AMLO, y siempre se llega como a la misma conclusión, que la seguridad no mejora, pero lo que dice Oscar,
Colombia y México son dos países que son muy difíciles de controlar. Y más cuando los empresarios y los políticos se mezclan con los narcos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, es algo que se mezcla. Cuando se mezcla eso, es algo que prácticamente yo, siendo sincero, no creo que ningún país pueda controlar eso. Ningún, No, y porque que cuando ese cuando el negocio da narco, mucha plata. sí, cuando el narco está involucrado con un político y ese político con un empresario, o sea, si no mandan a apelar al que sea. Así de sencillo es. Entonces es muy complicado eso porque entonces muchos policías son comprados. No, eso es una red que no tiene fin, no tiene cómo acabarse. Así que bueno, racita, se puede decir que el presidente de El Salvador lo logró, ¿no? Pero mire cómo tuvo que hacer. Tuvo que ser muy extremista, fue demasiado extremista y llevó las cosas ya hacia un extremo absoluto. Es la única manera, pero en un país tan grande como México eso no puede ocurrir. Es imposible, es imposible. Ya cállate, güey. Así que bueno, racita, esperamos que este video te haya gustado. Queremos saber tu opinión si realmente México termina siendo, AMLO termina siendo un héroe o un villano, parcerito. Escríbelo aquí en la cajita de los comentarios. ¿Fue un héroe o fue un villano? Así que no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos gracias. ¡Totales! Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré!